yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para cada uno de ustedes. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Estamos nosotros en vivo y en directo. Son las 4:52 de la madrugada aquí en Perú. Un saludo para usted que está en la sierra, en la costa y en la selva de este hermoso país, el Perú. También a los que nos acompañan desde Argentina, desde Chile, desde Bolivia, Ecuador. Qué bueno que estén con nosotros. Un fuerte abrazo para usted, para toda su familia. Un saludo también para los que están con nosotros desde México, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico. Gracias, gracias, un saludo. Y para los que nos acompañan desde Miami, nos acompañan desde Houston, Texas, también nos están mirando desde Pensilvania y diferentes partes de Estados Unidos. Un saludo para ustedes y a los que nos miran desde España, ya llegando al mediodía allá, nos están mirando desde Barcelona. Un saludo para ustedes y a toda la comunidad cristiana de Lecciones que Transforman. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Es una alegría contar con su presencia como siempre. Aquí en Lecciones que Transforman estudiamos la Biblia a través de la lección de escuela sabática, una guía de estudio maravillosa. Estamos llegando al final ya de la jornada de 3 meses de estudio del tema La promesa, el pacto eterno de Dios. Los 3 meses hemos estado estudiando sobre el pacto de Dios. Cuán maravilloso es Dios tratando de relacionarse con el ser humano sin merecer el ser humano. Esta relación, este acercamiento, Dios lo hizo realidad. Qué maravilloso. Muy bien amigos, vamos entonces a orar para comenzar el estudio de la Biblia. Querido Dios, muchas gracias porque estás con nosotros, nuevamente dándonos la oportunidad de poder conversar contigo, de escuchar tu voz a través del estudio de la Biblia. Quiero por favor, Señor, pedirte que puedas quedarte con nosotros, iluminar nuestra mente y hacer de nuestro corazón un corazón sensible a tu voz, a tu llamado, y que podamos llevar a la práctica todo lo que escuchemos, lo que aprendamos, lo que entendamos hoy. Por favor, bendice a cada amigo, a cada hermano, hermana que está aquí reunido, unida conmigo, y Señor, que su corazón se fortalezca en tu presencia, que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. Oro por todos los estudiantes de la Biblia, donde estén aquí presentes o estén en sus casas, que en algún momento, Señor, puedan ellos tomar la decisión de entregar su vida a ti sin ningún miedo, sin ningún temor. Por favor, ayuda, Señor, a estas personas que están conociéndote a través de la Biblia a hacer un compromiso, un pacto contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos, gracias también a los que están dejando sus comentarios. Un saludo para cada uno de ustedes. ¿Sí? No puedo mencionar nombre por nombre porque eh, estaríamos pasando mucho tiempo. Sin embargo, yo después de que termine la transmisión, puedo leer sus comentarios. Gracias por dejar sus comentarios aquí. Un saludo también para todos los que nos miran ahí en el canal de YouTube.
Gracias. Y si tú te animas de dejar tu comentario también, déjalo por favor. ¿Sí? Estaré agradecido. Recuerde compartir, por favor, eh, este video, esta transmisión, este estudio. Compártalo. Estaré muy, muy contento, muy eh, entusiasmado, agradecido por esta, esta obra que usted hace de compartir la palabra de Dios. El tema de hoy lleva por título La sustitución. Ya estamos en la lección número 11, amigos. Y hoy día estamos estudiando el tema la sustitución. La pregunta es, ¿qué es sustitución? Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que significa sustitución. Sustituir, hermanos, es ocupar el lugar de otra persona. Y en este caso, veremos que Cristo ocupó nuestro lugar en el pago del pecado. Dios pagó nuestro pecado para que nosotros no muramos por la eternidad. Es decir, Él ocupó el lugar nuestro en la muerte para que nosotros vivamos. Él murió para que vivamos. Y amigos, nosotros hemos estado viendo durante estos días, es el domingo, en el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema de sacrificios para enseñar a su pueblo acerca de esta sustitución. Un cordero tenía que morir en vez del ser humano. Por la fe, el ser humano pecador, sacrificaba un cordero y ese cordero representaba justamente la sustitución, el pago por su pecado. Cada vez que el ser humano pecaba, traía un cordero, un animal especificado por Dios aquí de las leyes ceremoniales, para que pueda reemplazarlo en su muerte. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Entonces, este cordero y todos los animalitos que eran sacrificados en el santuario terrenal representaban al sustituto verdadero, al cordero verdadero, al Mesías Salvador. ¿Quién era? Jesús. Jesús, que siglos más adelante, milenios más adelante, vendría a esta tierra, Dios hecho carne, a morir por toda la humanidad, a ser un sustituto perfecto para la humanidad, para el pecador. El único que podía morir o sustituir al ser humano pecador era Dios. Pero como Dios, espíritu, no podría morir. Por lo tanto, Él se hizo carne, ¿sí? Él se hizo ser humano. Por eso se introdujo a esta tierra para cumplir un ministerio de salvación, iniciado en este mundo, allá en el Edén. Pero este plan de salvación ya estaba diseñado desde la eternidad, solo que se activó cuando el pecado ingresó a esta tierra, a este mundo. Ahí es donde ayer estudiamos que Dios prometió al ser humano enviar a la simiente de la mujer, es decir, al Hijo de Dios, para pisar la cabeza de la serpiente, es decir, para eh, condenar a la muerte eterna a Satanás. A través de su sacrificio, Jesús nos dio libertad del pecado. A través de su sacrificio, Dios sustituyó nuestra muerte. No lo pasó por alto, sino que Él murió por nosotros. Y esto es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Eso sucedió en el Nuevo Testamento. Eso sucedió en el Nuevo Pacto. En esto consiste lo mejor del Nuevo Pacto.
en que el simbolismo del antiguo pacto, el simbolismo del Antiguo Testamento, se hizo realidad con la muerte de Cristo. ¿Sí? Esto es importante que nosotros tomemos. Esto es lo que hemos estado aprendiendo la semana pasada y estos días, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta este detalle, nosotros tenemos que responder algunas preguntas. Y la primera pregunta que tenemos que responder en relación a la lección de hoy, que lleva por título La sustitución, es: ¿se ofreció Jesús para morir? ¿Qué significa esta pregunta? Esta pregunta significa: ¿fue obligado Jesús para morir? ¿O lo hizo por su propia cuenta? ¿O lo hizo por su propio deseo? Por el amor que sentía por el pecador. Muchos dicen que a Jesús le costó venir a esta tierra. O sea, es como que no tenía ganas de venir, pero ya, ¿qué iba a hacer? El Padre lo envió y bueno, él tuvo que hacer caso al Padre. Pero amigos, recuerden que Jesús no es un subordinado del Padre, no es un subordinado del Espíritu Santo. Recuerden que las tres personas de la deidad tienen la misma autoridad y toman la misma decisión juntos. Por lo tanto, lo que Jesús hizo, según la Biblia, y lo vamos a ver en este momento, fue un ofrecimiento de su vida voluntaria, voluntaria. ¿Está bien? Fíjese lo que dice aquí Gálatas capítulo 1, versículos 4 al 5. Estamos respondiendo la pregunta primera que dice: ¿se ofreció Jesús para morir? Gálatas capítulo 1, versículos 4 al 5. Jesús, fíjese aquí, yo estoy resaltando las frases importantes con amarillo. Se nota aquí. Jesús entregó su vida. Fíjese, ¿eh? La pregunta es: ¿se ofreció Jesús para morir? Y la respuesta es: Jesús entregó su vida, se ofreció por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Gálatas capítulo 1, versículos 4 al 5. Deja claro entonces que Jesús entregó su vida. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, fíjese aquí, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa se despojó a sí mismo? Significa que voluntariamente dejó su trono allá en el cielo y vino a esta tierra, ¿sí? Y además, ¿sí? Eh, decidió, estando en esta tierra, vivir como ser humano. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante. Recuerde que la pregunta es: ¿se ofreció Jesús para morir? Los textos bíblicos que estamos leyendo están dando la respuesta que sí. Sí, porque dice que se ofreció a sí mismo voluntariamente. Se hizo semejante a los hombres voluntariamente. Y aquí dice el texto, termina: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se da cuenta? Se humilló a sí mismo. A sí mismo significa voluntariamente. Se hizo obediente hasta la muerte. Tremendo estos textos, amigos, que nos enseñan que el Señor se ofreció para morir. El Señor se presentó voluntariamente para morir. Nadie tuvo que obligarlo.
Nadie tuvo que exigirlo, que empujarlo para tomar esta decisión. No, él mismo lo hizo voluntariamente. ¿Se da cuenta? Si fue humillado es porque él permitió que fuese humillado. Si fue obediente es porque él decidió ser obediente, voluntariamente. ¿Está bien, amigos? ¿Está quedando claro la primera pregunta? Juan capítulo 10, versículo 15 complementa esta respuesta y dice, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida, yo doy. ¿Se da cuenta? Yo doy mi vida por las ovejas. Aquí está la voluntad de Jesús. Yo doy mi vida. Él está dando, amigos, su vida. Nadie le está obligando a dar. Él lo está haciendo por su propia voluntad. Lo está haciendo por su propia voluntad. ¿Sí? Y fíjese lo que dice acá. Más claro todavía. Juan capítulo 10, versículo 18. Pongamos mucha atención, por favor, lo que estamos enseñando aquí, lo que estamos hablando. Mucha atención. Concéntrese en lo que estamos estudiando. El tema de hoy es la sustitución. Sustitución es ocupar el lugar de la otra persona. Y aquí en el tema del pacto, ¿sí? Y del nuevo pacto específicamente, estamos hablando que Cristo es la sustitución del pecador. Él murió, ocupó el lugar del pecador. La muerte del pecador lo tomó Él, para que el pecador no muera. La pregunta es, ¿esto lo hizo obligado o voluntariamente? Ya estamos leyendo varios textos bíblicos y este texto dice, Juan capítulo 10, versículo 18, nadie puede quitarme la vida. Mire lo que dice Jesús, nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Yo pregunto, ¿Jesús entregó su vida voluntariamente? La respuesta de Juan capítulo 10 versículo 18 es sí, porque Jesús dice, yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Juan 10, 18. Nadie puede quitarme la vida. Yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Ahora, amigos, a continuación vamos a leer un texto bíblico que está en el contexto de la captura de Jesús allá en el jardín de Getsemaní. Allí está Jesús, ya en la noche con sus discípulos orando. Es allí donde oró, dice, hasta sudar gotas de sangre. Cuando de pronto Judas, junto con soldados y los fariseos, soldados romanos, se acercan a Jesús y lo atrapan. Entonces Pedro, impulsivamente, corta la oreja de uno de los soldados romanos. Y fíjese lo que Jesús le dice a Pedro. Mateo capítulo 26, versículos 52 al 54. Escuche bien esto. Jesús le dijo a Pedro, pon tu espada en su lugar. Todo el que pelea espada morirá espada. ¿No te das cuenta, ojo acá, no te das cuenta de que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Mire, yo le pregunto, ¿Jesús tenía la capacidad de defenderse, de no dejarse atrapar? Claro, porque Él es Dios, amigos. Él es Dios. Haciendo un chasquido con sus dedos, podía destrozar a estas personas, dando la orden a sus ángeles que vengan, solo un ángel, a protegerlo, podría estar libre de esta captura. Sin embargo, Jesús no lo hace. ¿Por qué? Porque acabamos de leer los textos bíblicos
que Jesús se entregó voluntariamente. Entregó su vida voluntariamente. Por eso él dijo, nadie puede quitarme la vida sin que yo lo permita. Porque él es Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Mateo 26 dice, pero si hago esto, ¿cómo se cumpliría? O sea, si llamo a mis ángeles para que me protejan, ¿cómo se cumpliría lo que está en las Escrituras? Donde dice que todo debe suceder de esta forma. ¿Y de qué escrituras estaba hablando? Del Antiguo Testamento, porque esa era la Biblia en los tiempos de Jesús. ¿Y qué decían las escrituras o qué dicen las escrituras acerca de Jesús? ¿Mm? Amigos, las escrituras del Antiguo Testamento hablaban a través de símbolos que Jesús vendría a morir por el ser humano. Tenía que cumplirse eso. Por eso Jesús permitió que sea atrapado, capturado y muerto en la cruz. Él entregó su vida voluntariamente. Voluntariamente. ¿Está bien? Entonces, la primera pregunta, ¿se ofreció Jesús para morir? Sí, se ofreció. Todos los textos bíblicos, y hay más aún, dicen que Jesús se ofreció voluntariamente. ¿Está bien? Hay una segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió Jesús? Ya vimos que Jesús murió voluntariamente. Pero ¿por qué murió? Vamos a responder esta pregunta. ¿Está bien? Primer texto bíblico que nos responde esta pregunta. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 12. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 12, responde la pregunta ¿por qué murió Jesús? Dice, ciertamente, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Fíjese, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué? Porque Él debía cargar nuestras enfermedades, porque Él debía soportar nuestros dolores, porque Él tenía que ser nuestro sustituto, amigos. Él tenía que ocupar nuestro lugar. Nosotros teníamos que cargar nuestras enfermedades pecaminosas, enfermedades espirituales. Nosotros teníamos que soportar todo el dolor de la paga del pecado. Pero Él lo hizo. Él lo hizo. Fíjese, sigue diciendo, Isaías 53, 4 al 12. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Por qué murió? Por nuestras rebeliones. Y molido por nuestras iniquidades. ¿Por qué murió? Por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Por qué murió? Para que fuésemos sanados, amigos. Y sigue diciendo, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor se hizo recaer sobre él la iniquidad, esta es sustitución. Debía caer sobre nosotros, pero Él se puso delante de nosotros para que caiga sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Tremendo, amigos. ¿Por qué murió Jesús? Por todos nosotros, por toda la humanidad, por todos nosotros. Dígame, ¿esto no es un tema maravilloso? ¿Esto no es una reflexión maravillosa? Usted tenía que morir, yo tenía que morir, todos nosotros teníamos que pagar el precio, pero Él lo hizo por nosotros. Eso es sustitución. Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar, amigos. Él murió la muerte que merecíamos. Él murió la muerte que merecíamos. Sigue diciendo, maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
Como oveja enmudeció ante sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca. Reflexiona un momento. Reflexiona un momento, amigos, de lo que acaba usted de leer aquí conmigo. Fue maltratado. ¿Cómo fue maltratado? Lo insultaron, lo enjuiciaron injustamente, con testigos falsos. Lo golpearon, le dieron manotazos, puñetes, le escupieron en la cara, con un látigo le golpearon varias veces hasta sangrar. Lo humillaron porque se burlaron, le pusieron una capa, le pusieron una corona de espinas en vez de una corona de un rey. Esa es humillación, amigos. Se postraban riéndose ante él. Yo pregunto, ¿reclamó? No reclamó, amigos. El texto dice, ni siquiera abrió su boca. Por eso él fue representado como un cordero en el pasado. Por eso los animalitos que eran sacrificados en el santuario terrenal eran corderos. Y cuando le cortaban el cuello, ese cordero simplemente gemía, pero no abría su boca. Por eso Jesús es el Cordero de Dios, que como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca, dice el profeta Isaías. Esto es espectacular. Si esto a usted no le toca el corazón, yo le voy a decir que nada le va a tocar. El texto dice, derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos. ¿Por qué murió, amigos? La pregunta es, ¿por quién murió? Por todos los pecados. ¿Por qué murió? Porque tenía que cargar el pecado de muchos. El pecado de muchos. Por eso, lo que acabamos de leer, Juan capítulo 10, versículo 15, dice, yo doy mi vida por las ovejas. ¿Por quién murió Jesús? Por las ovejas, por sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas. Nosotros como ovejas teníamos que ir al matadero, pero Él se ofreció para ir al matadero, para que nosotros no vayamos, no pasemos por esa mala experiencia. Él se ofreció por sus ovejas. Romanos 5:8 decía, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién murió? Cristo murió por nosotros, dice el texto de Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué lo hizo, amigos? Por amor. Dice aquí, Dios demuestra su amor, no con palabras, sino con hechos. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, sin merecerlo, amigos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, amigo. Jesús entregó su vida por nuestros pecados, para rescatarnos. ¿Por quién murió? ¿Por quién murió? Por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A través de su muerte, amigos, nosotros adquirimos la vida eterna. A través de su muerte nosotros podemos ingresar al nuevo mundo, a ese mundo donde todo es diferente, cielo nuevo, tierra nueva. No hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, no hay clamor, no hay muerte. Por Él
Y por lo que hizo podemos entrar a este nuevo mundo y salir de este mundo de maldad en el que vivimos. Por eso Pablo termina diciendo el texto: a Dios sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Amén. ¿Por quién murió entonces? Por los pecadores. Por usted y por mí, amigo. Por usted y por mí. Alabado sea su nombre. La tercera pregunta: ¿qué lograría su muerte? Ya respondimos la primera pregunta. ¿Se ofreció Jesús para morir? Sí, se ofreció. ¿Por quién murió? Por los pecadores. La tercera pregunta es: ¿qué lograría su muerte? Isaías 53, 4 al 12 dice: sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. La pregunta es: ¿qué logra su muerte, amigos? La muerte de Jesús, ¿qué lograría en nosotros? Lograría paz, lograría sanidad. Aquí dice el texto: nuestra paz viene a través de su muerte. Nuestra cura viene a través de su muerte. Ay, amigos queridos, si Jesús no hubiese muerto, nuestra vida sería un caos total. Si Jesús no hubiese muerto, estaríamos enfermos, destinados a la muerte eterna. Sigue diciendo el texto: después de su sufrimiento, verá la luz, quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo, fíjese, ¿qué lograría su muerte? Justificará a muchos. ¿Qué logró su muerte? Justificación, amigos. Justificación, salvación, rescate, redención. Eso es lo que logró su muerte. Justificarnos ante el Padre. Nosotros estábamos ante el Padre culpables, pero por la muerte de Jesús hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Nuestra esperanza de la restauración, la libertad, el perdón, la vida eterna en el paraíso se basa en la obra que hizo Jesús en la cruz. Esto es lo que logró a través de su muerte. Romanos capítulo 5 versículo 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, ¿qué logró, amigos? La muerte de Jesús: ser reconciliados con Dios. Porque el pecado nos enemistó con Dios, pero su muerte nos amistó, nos reconcilió y también nos salvó, amigos. Porque dice: seremos salvos por su vida. Nos reconcilió y nos salvó a través de su muerte. Alabado sea el nombre de Jesús, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo, amigos, qué maravilloso. Romanos 5:10. Y Juan 3:16 dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué logró Jesús con su muerte? Darnos vida eterna, amigos. Vida eterna, librarnos de la muerte, librarnos de la perdición y darnos vida eterna. Esto es lo que lograría su muerte, y lo logró. Por eso, ahora tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Y esto será una realidad cuando Jesús venga por segunda vez y seamos transformados. Esto corruptible sea transformado en corrupción. Esto mortal sea transformado en mortalidad. Sí, sí, amigos. Entonces, ¿qué lograría su muerte? La salvación del pecador. La salvación del pecador. Esa es la respuesta de la pregunta número 3.
¿Qué lograría su muerte? La salvación del pecado. Y la última pregunta, el estudio de hoy. ¿Qué papel juega la sangre en el plan de salvación? ¿Qué papel juega? ¿Por qué la sangre es muy importante, amigos, en el plan de salvación? Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, Jesús hablando, allí cuando estableció la cena del Señor, el rito de humildad, ante sus discípulos, él dice lo siguiente, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramado como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Mire, ¿por qué fue derramada la sangre de Jesús? Porque tenía que haber perdón, remisión de pecado. Y la única manera de que eso sucediera era con derramamiento de sangre. Dice, mi sangre fue derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Por eso es importante la sangre de Jesús en el plan de salvación. Porque la sangre representa la vida, amigos, la vida. Y solamente con la vida de Dios, con la vida de Jesús, se podía pagar el precio caro del pecado. Por eso, Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, ahora han sido unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué unidos? Porque el pecado nos había separado. Antes estaban lejos de Dios, muy lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Amigos, la sangre de Cristo logró reconciliarnos con Dios. La sangre de Cristo logró volvernos a la gloria porque habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la sangre, o sea, la vida, la sangre representa la vida de Cristo. Al entregar su sangre, al entregar su vida, Él logró pagar el precio del pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 14, hablando Pablo de lo que se hacía en el santuario terrenal con la sangre de los corderitos y los animalitos que eran sacrificados allí, en comparación con la sangre de Cristo, Pablo dice lo siguiente, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amigos, la sangre de Cristo nos purifica de verdad. Es decir, la vida de Él nos purifica y nos hace perfectos. Sí, amigos. Por eso es importante la sangre de Cristo. Por eso. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 19 dice, pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Ah, pagó un rescate, amigos, Cristo. ¿Y cuál fue el pago? Dice, no fue pagado con oro ni plata. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Cuál fue el pago, amigos, del rescate? ¿Cuál fue el precio que pagó Jesús? Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Esa sangre. Por eso, amigos, por eso, ¿qué papel juega la sangre en el plan de salvación? Un papel crucial, porque la sangre de Cristo es el precio del pago del pecado. Así es el precio de nuestra salvación. ¿Qué papel juega la sangre en el plan de salvación? Es el medio del perdón, la salvación. A través de su sangre nosotros somos perdonados. A través de su sangre nosotros somos salvos. Si
hubiese sido derramada esa sangre, nosotros estaríamos perdidos, continuaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué hermoso saber que por la sangre de Él somos salvos, somos justificados. Queridos amigos, de esto se trata el tema de la sustitución. De esto se trata. No hay nada mejor que Jesús pudo haber hecho por nosotros que entregar su vida para salvación nuestra. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Adoremos a Dios por eso. Glorifiquemos a Dios por eso. Alabemos su nombre por eso, por los siglos de los siglos. Porque sin Él, amigos, estaríamos perdidos, perdidos. Esto es inexplicable. El amor que mostró por nosotros es inexplicable. Lo único que tenemos que hacer es creer en eso. Creer. Creamos que la sustitución de Jesús fue grandioso. Escucha una cosa. Lee esto conmigo, por favor. Lee esto conmigo, lo que te voy a mostrar en este momento en la diapositiva. Mira lo que dice acá. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Más bien tú puedes decir en este momento, sé que soy pecador, y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Amigo, amiga, que esta sea tu oración ante Dios hoy día. Con tus propias palabras, expresa esto. Yo sé que soy un pecador. Yo sé que soy malo. Yo sé que no merezco nada. No tengo bondad ni mérito en mi vida alguno para pretender la salvación. No merezco nada, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Amigo, amiga, que sean palabras de consuelo para tu vida. Sí, que sean palabras de consuelo para tu vida. Pon allí tus temores, pon allí tus pesares. Pon todo lo que te hace sentir sucio, pon todo lo que te hace sentir cochino, abominable, y dile, Señor, aquí estoy, sucio, pero vengo a ti, Señor, vengo a ti, porque solo tú puedes limpiarme, solo tú puedes purificarme. Sé que no hay nada de bueno en mí, ningún mérito tengo, pero por tu sangre, yo aquí estoy delante de tu presencia, por lo que tú hiciste. Por eso, amigo, deja tu pasado atrás. Deja lo malo que has hecho atrás. No sigas torturándote. No sigas lastimándote. No sigas golpeando tu conciencia con eso. Deja atrás ya. Y ven y confiesa a Jesús esos pecados y siéntete libre, siéntete perdonado. No tienes que continuar cargando tu fardo, los fardos de los errores que has cometido. No continúes cargando eso. Déjalo, suéltalo. No importa si la gente te sigue haciendo recordar. No importa si la gente sigue burlándose de ti. No. Tú levanta tu rostro, levanta tu cara, camina derecho. Aunque el ser humano se acuerde de tus pecados, Dios no se acuerda más. Él ya te perdonó y no toma en cuenta tu pecado. No importa cuán terrible haya sido, Dios te perdona. No sigas torturando tu vida, no sigas lastimando tu ser, no sigas cargando tu fardo de tu pasado. Sigue adelante, sigue adelante. Amén. Querido Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu estudio, gracias por tu muerte, por tu sustitución. ¿Qué sería de nosotros si no hubieses ocupado nuestro lugar, Señor?
estaríamos perdidos para siempre. Pero por ti nosotros podemos reclamar salvación. Por tu sangre podemos tener cumplimiento de esa promesa de salvación. Qué maravilloso, Señor. Gloria a tu nombre sea por siempre. Señor, consuela nuestro corazón. Límpianos y purifícanos siempre, cada día. Sí, Señor. Reclamamos tu salvación y tus promesas por la sangre de tu Hijo Jesús, Padre. Gracias, gracias por eso. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, siéntase perdonado. Por favor, siéntase perdonado y viva una vida de salvación y de gracia a partir de ahora. Porque Jesús pagó el precio ya. Usted no tiene que pagar nada ya. Usted ya ha sido liberado de la cárcel del pecado, que Jesús pagó todo. ¿Está bien? Un fuerte abrazo a la distancia y sigamos adelante en la vida cristiana. Gracias por haberme acompañado un día más, un día más. Vuelve a escuchar este tema maravilloso, la sustitución. Estudiamos hoy. Fuerte abrazo, nos vemos mañana, si Dios lo permite, para seguir estudiando la palabra de Dios. Y mañana estudiaremos el sumo sacerdote del nuevo pacto. Hablaremos un poco acerca de la obra que Jesús está haciendo en este momento en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Nos vemos. Gracias por todo. Comparte este video, comparte esta transmisión. No te vayas, por favor, sin compartir. ¿Está bien? Hasta luego.